Calígula, el emperador loco más amado y odiado de Roma. La figura de Calígula es, junto con la de Nerón, la de uno de los emperadores más infames de la antigua Roma. Sus enemigos lo acusaron de ser el responsable de múltiples asesinatos políticos, de cometer actos horribles con su familia, de organizar grandes bacanales y de estar loco. No obstante, es inevitable preguntarse, ¿cuánto del mito oscuro sobre Calígula fue verdad? ¿Cuánto de lo que se dice de él fue inventado o exagerado para destruir su imagen pública? ¿Y qué cosas hizo por el pueblo durante su mandato? Acompáñanos a descubrir un poco de la historia de este controvertido personaje. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Sus primeros años. El 31 de agosto del año 12 después de Cristo nace en la ciudad de Antioquía el tercer emperador de Roma, Gayo César Augusto Germánico, hijo del célebre general Germánico y de Agripina la Mayor, una nieta de Augusto, el primer emperador de Roma. De acuerdo con Suetonio, su biógrafo, Calígula padeció de ataques de epilepsia durante su infancia, llegando a tener algunos desfallecimientos ocasionales de los que le costaba recobrarse durante la edad adulta. El apodo de Calígula, que significa bota de soldado, se lo dieron unos soldados romanos tras verlo marchar junto a su padre con unas pequeñas botas de soldado denominadas caligae en latín, cuando apenas tenía 3 años, en una campaña militar por el norte de Germania. Su padre fue envenenado por su abuelo, el emperador Tiberio, mientras se encontraba en una campaña militar en Siria en el año 19 después de Cristo. Lo que llevó a que Calígula tuviese que cambiar de vivienda en varias oportunidades debido a la difícil situación política que lo rodeaba. Tuvo que mudarse con su bisabuela Livia, la madre del emperador, luego de que Tiberio desterrara a su madre Agripina y a sus hermanos mayores, Nerón y Druso, en el año 29 después de Cristo. Luego de la muerte de su bisabuela, tuvo que irse a vivir con su abuela Antonia Menor. Un año después, su madre y su hermano Druso fueron encarcelados bajo cargos de traición, mientras que su hermano Nerón, que no es el mismo emperador Nerón que gobernaría años después, murió en circunstancias no del todo claras, se presume inanición o suicidió. La situación de Calígula cambiaría mucho en el año 31 después de Cristo tras ser enviado para el cuidado personal de Tiberio en la isla de Capri durante 6 años. Al contrario de lo que muchos esperarían, el carisma de Calígula logró ganarse la confianza de Nevio Sutorio Macro, la mano derecha de su abuelo, quien, influido por este, le dio a Calígula el cargo de cuestor, tesorero y asesor en materia de leyes del emperador, tras mostrar un comportamiento ejemplar. No obstante, el buen comportamiento de Calígula no evitaría que en el año 33 después de Cristo el emperador ordenase la muerte de su madre Agripina la Mayor y de su hermano Druso, dejando con vida a sus 3 hermanas menores, Agripina la Joven, Julia Drusilla y Julia Livila. En ese mismo año, Calígula contrajo matrimonio con una joven de alcurnia llamada Julia Claudia, de la que se divorció. Luego estuvo 2 meses casado con Livia Orestila, a quien violó en su propia ceremonia de esponsales y que acabó repudiando al cabo de unos días. Posteriormente, contrajo nupcias con Lolia Paulina, a la que prohibió tener intimidad con otros hombres tras divorciarse de ella, y finalmente se casó con su amante Milonia Cesonia, un mes antes de que diera a luz a su hija. De acuerdo con sus biógrafos, también tuvo diversas relaciones homosexuales con el actor de teatro Mester y con su primo Emilio Lépido, el esposo de su hermana Julia Drusilla, con quien se rumoreaba también sostenía una relación amorosa. En el año 35, Tiberio nombró a Calígula y a Tiberio Gemelo, otro de sus nietos, como sucesores, una medida legal que sería impugnada por Calígula tras la muerte de Tiberio el 16 de marzo del año 37 después de Cristo. Primer año de reinado, fiestas, paranoia y asesinatos. El año 37 es especialmente memorable para muchos romanos de la antigüedad. Los primeros meses de Calígula como emperador comenzaron con fiestas. De acuerdo con Suetonio, durante los primeros 3 meses de su ascensión al trono como emperador fueron sacrificados más de 160.000 animales y mandó a realizar lujosos espectáculos circenses para el regocijo del público, incluidos juegos de gladiadores. Una de las anécdotas de esta etapa cuenta que repartió un cubo de monedas de oro en una estructura alta en uno de los distritos más pobres de Roma, desencadenando una serie de estampidas y aplastamientos entre las multitudes que acudieron para recogerlas.
Se estima que en apenas un año Calígula dilapidó la fortuna heredada de Tiberio. Estas acciones llevaron a que en las fronteras del imperio los ciudadanos pasasen a considerar a Calígula como su estrella, entre muchos otros apodos y títulos halagadores. No obstante, no todo bajo el mandato de Calígula fue fiesta. Luego de su nombramiento como emperador, trajo los huesos de su madre y de sus hermanos y los depositó en la tumba de Augusto. También destruyó parte de los papeles con los nombres y registros de muchos romanos acusados falsamente de traición, eliminando muchos de los cargos criminales levantados durante el mandato de su abuelo. Además, dio aumentos de sueldo a la guardia pretoriana, a las tropas de la ciudad y al ejército fuera de Italia. En octubre de ese mismo año, Calígula cayó gravemente enfermo. Aunque no se sabe exactamente la naturaleza de dicha enfermedad, existen varias hipótesis, una de ellas señala que fue envenenado por alguno de sus enemigos, otra apunta a que retornaron los ataques de epilepsia de la niñez, una tercera hipótesis plantea que pudo haber tenido encefalitis, finalmente, una cuarta hipótesis considera que pudo haber contraído sífilis en una de sus fiestas. Luego de su recuperación, Calígula comenzó a manifestar el mismo comportamiento paranoide de su abuelo Tiberio y decidió elaborar su propia lista de traidores, colocando a la cabeza a su primo Tiberio Gemelo, quien había tratado de hacerse con el poder mientras él estaba enfermo. La acusación y consiguiente ejecución de su primo llevó a su abuela Antonia Menor al suicidio. Sus siguientes víctimas fueron su suegro Marco Junio Silano y su cuñado y examante Emilio Lépido, a los que mandó a ejecutar bajo cargos de traición. Antes de ser ejecutado, Lépido gritó que había tenido relaciones sexuales con el emperador y que tenía el vientre dolorido de la pasión que había existido entre ellos. Su tío Claudio no fue ejecutado porque Calígula prefirió tenerlo como su hazmerreír. Segundo año de reinado, políticas públicas, muertes y destierros. En el año 38, Calígula publicó las cuentas de los fondos del Estado, las cuales se mantuvieron ocultas durante el reinado de Tiberio. Les brindó préstamos a quienes perdieron propiedad en incendios, abolió ciertos impuestos y entregó premios al público en eventos de gimnasia. También restauró las elecciones democráticas de forma regular para cargos públicos, permitiendo que nuevos miembros ingresaran a las órdenes ecuestre y senatorial. Una de las mayores excentricidades atribuidas al gobierno de Calígula, que los historiadores actuales consideran un invento, fue el nombramiento de su caballo Incitatus para los cargos de cónsul, senador e incluso sacerdote, llegando a construir un lujoso establo de mármol donde éste dormía con mantas púrpuras, como una suerte de insulto hacia los representantes del Senado. Su hermana Julia Drusila murió este mismo año por causa de una fiebre, mientras que sus otras dos hermanas, Agripina la joven y Libila, fueron exiliadas. Las mayores críticas de este año tuvieron que ver con las ejecuciones de personas sin un juicio completo, aunque había promovido la creación de leyes para evitar precisamente eso. Una de las acusaciones más controversiales fue la que llevó a cabo contra su antiguo mentor, el prefecto pretoriano Nervio Sutorio Macro, a quien consideraba un aliado de Tiberio Gemelo y al que acusó de lenocinio, esto es, de inducir a su esposa a prostituirse, algo que el propio Calígula sabía porque había sido amante de Enia con el consentimiento de su marido. Esta acusación puso a la pareja en una situación difícil en la que tuvieron que elegir entre tres opciones de pesadilla. Si iban a juicio y contra todo pronóstico ganaban, perdían el favor de Calígula y corrían el riesgo de ser acusados de otro cargo más grave que los llevaría a la prisión y consecuentemente a la muerte. Si perdían el juicio, podrían ser encarcelados y corrían el riesgo de perder todos sus bienes, incautados por el Estado, condenando a sus hijos a la mendicidad o a la esclavitud. O, como tercera opción, evitar el juicio mediante el suicidio, permitiéndoles a su descendencia heredar sus propiedades. Una medida muy extrema, pero que fue tomada por el gran amor que la pareja le tenía a sus hijos, pese a todos sus defectos como padres. Este doble suicidio forzado, así como una lista de ofensas y agresiones, se convertirían en una de las muchas justificaciones morales para la traición en los años subsiguientes. Tercer año de reinado, crisis económica, hambruna y expropiaciones. Entre finales del año 38 y comienzos del año 39, el Imperio Romano se enfrentó a una grave crisis financiera ocasionada por los gastos excesivos de Calígula, lo que llevó a que buscase obtener fondos mediante la creación de impuestos especiales para bodas, juicios y prostitución.
Llegó a solicitar préstamos a ciudadanos particulares para cubrir los gastos del Estado, e incluso se dice que llegó a subastar la vida de los gladiadores de los espectáculos circenses. También le quitó los botines a los centuriones romanos adquiridos durante las campañas militares en el gobierno de Tiberio. Sin embargo, la grave crisis económica no detuvo las excentricidades de Calígula, ordenó la construcción de un puente flotante temporal utilizando barcos como pontones en una extensión de más de 2 millas, que iba desde el balneario de la ciudad de Bayas, una ciudad conocida por sus burdeles, que actualmente está hundida en el mar, hasta el puerto vecino de Puteoli, con la intención de superar el puente de pontones del rey persa Jerjes que cruza el Helesponto. Esta medida impidió que muchos barcos que transportaban trigo llegaran a sus destinos, ocasionando meses de hambruna entre la población civil. También decidió elaborar acusaciones contra sus enemigos a los que degradó, reemplazó en sus cargos e incluso ejecutó, tal y como fue el caso del senador Asinio Galo e Ingenio Cornelio Léntulo Getúlico, gobernador de Germania, por tener conexiones con la conspiración de Marco Lépido. Las acusaciones para eliminar rivales o enemigos no fueron efectuadas únicamente por Calígula. Un noble llamado Herodes Agripa se hizo con los territorios de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, tras acusarlo de planear una rebelión contra el dominio romano con la ayuda de Partía en Alejandría, acusación que acabó admitiendo como verdadera, posiblemente bajo tortura, llevándolo así al destierro. Último año de reinado, divinización y conquistas. El año 40 fue uno de los más conflictivos para Calígula. Luego de emprender una campaña militar en Britania con el apoyo de su primo el rey Ptolomeo de Mauritania, un reino no dependiente de Roma, se vio obligado por razones desconocidas a dar marcha atrás y a buscar un nuevo territorio sobre el cual cimentar su legado. El territorio elegido para la nueva expansión fue la propia Mauritania, que arrebató a su primo tras asesinarlo cuando éste estaba de visita en Roma, ganándose así más enemigos en el proceso. Y como si esto no bastase, este fue el año en que comenzó su proceso de divinización, llegando a aparecer en público vestido como algunos dioses y semidioses. Adicionalmente, mandó a crear un recinto sagrado para su adoración en Mileto, una provincia de Asia. 2 templos para adorarlo en Roma. Trató de convertir el templo judío de Jerusalén en un templo para su adoración, medida que Publio Petronio, gobernador de Siria, retrasó durante un año para evitar que estallase una guerra civil. El último clavo que puso a Calígula en su ataúd fue su anuncio al Senado de que planeaba dejar Roma de forma permanente y convertir la ciudad de Alejandría en su nueva capital, donde esperaba ser adorado como un dios viviente. Esta noticia, aunada a los muchos años de humillaciones y desprecios por parte de Calígula, hizo que se formase una alianza entre el Senado y un sector de la Guardia Pretoriana para acabar con la vida del emperador. De modo que Casio Querea, el jefe de los escoltas pretorianos del emperador, convenció a Marco Vinicio y a Lucio Annio Viniciano de que lo asesinasen a puñaladas un 22 de enero del año 41 después de Cristo mientras éste salía de un evento deportivo. Poco después también acabaron con la vida de su cuarta esposa y de su hija. Su muerte fue vengada varios meses después por su tío Claudio y por los guardias pretorianos que le eran fieles, tras ascender al cargo de emperador. ¿Calígula estaba loco o era un psicópata? Hasta el día de hoy no existe un acuerdo unánime del estado mental de Calígula. Durante la antigüedad, su comportamiento era descrito como adiatepsia, la desfachatez que nos permite imponer por la fuerza hasta el más salvaje de nuestros deseos, algo que podría traducirse como trastorno de control de impulsos e incluso como un comportamiento temerario. En la actualidad, si agregamos a esta mezcla una personalidad narcisista, la paranoia y una creencia en un entorno de violencia intrafamiliar, no se puede negar que en efecto sí era un psicópata. No obstante, también hay que considerar que su historia fue escrita fundamentalmente por sus enemigos, quienes lo odiaban y deseaban ensuciar su nombre, lo que podría indicar que podría no haber sido responsable de todos los asesinatos políticos que se le atribuyeron ni haber sido necesariamente tan consumista como lo describen. Solo sabemos que sus actos le hicieron ganarse un gran número de enemigos y que su muerte fue vista como algo positivo para el Imperio Romano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más del emperador Calígula, el más perverso de Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.